Sí, sí, dale, no hay problema. O sea, ni en corto te empiezo a seguir. Ok, listo. Lo que habíamos dicho, comenzamos con Sarmiento durante su, por así decir, reinado, lo que vendría a ser la generación del 37, y con el concepto de Sí, civilización en barbarie, que es un concepto que él sí, trae, ya que él decía que él quería una sociedad a lo europea, como exacto. justamente cómo estaban las sociedades organizadas desde finales del siglo XVIII hasta inicios del siglo XIX, porque como lo dice siempre el profe Batista, nosotros estamos recontra atrasados de las tendencias europeas, pero siempre terminamos siendo una copia barata de Europa. Exacto, o sea, lo dice con ironía Batista en realidad porque él es más criollo que nosotros dos, o sea, es muy progre. Sí, bien, Vos básicamente tenés que tener en cuenta que en el siglo XVIII, XIX, fines del siglo XVIII, o sea, en 1700, hay una transición de lo que es las viejas estructuras del feudalismo hacia la modernidad, hacia esto de lo que es la república, los poderes, los partidos. ¿Hasta acá más o menos seguís eso? sí, Perfecto. Empiezan como a debatirse ciertas ideas que empiezan a poner al ser humano en el centro de escena político, lo que se conoce como el positivismo, el evolucionismo, como una vieja, digamos, arraigada filosofía en el racionalismo, donde se empiezan a buscar resultados en torno al intelecto. Entonces ahí empieza como a surgir una organización, ¿no? En lo que es orientada hacia las políticas, le llaman de las luces, en como tratar de degradar los siglos pasados. Entonces Sarmiento, recurriendo a estas filosofías, sobre todo lo que se conoce como el evolucionismo y el positivismo, va a ver como los adelantos, aquello, la maravilla, la moda, a las sociedades europeas, sobre todo a las sociedades europeas que están en el periodo de industrialización, tales como Gran Bretaña, Alemania, Francia, las potencias del norte. Entonces, ya habiendo discutido lo que tenía Sarmiento, Sarmiento utiliza justamente este término de civilización como el avance de la sociedad, como que ellos son los cultos, las buenas personas, y están en contra del bárbaro, del salvaje, que recordemos que generalmente se le trataba de salvaje al gaucho y a la persona del campo, como también a los que Exacto. venían de los pueblos originarios, es decir, el aborigen. Todos esos eran una manga de salvajes que había que exterminar. Por eso ellos utilizaban este término de civilización y barbarie como excusa para poder justificar todas las acciones que hicieron. Es decir, ir, saquear tierras y matar indios a más no poder. Exacto, estamos hablando más o menos de mediados de la década del 50 y el que va, digamos, a poner en práctica las ideas va a ser Roca en el 80 con su Conquista del Desierto. Así es. Bueno, la generación del 37, ¿viste? Estos personajes, Sarmiento, Varela, Jorge Ingenieros, Mármol, etcétera, son todo un grupo que se van a nutrir de estas ideas. Y como te decía, lo que está pasando en Europa en este periodo de transición va a ser, digamos, un eje se va a correr de las sociedades del campo, es decir, del feudalismo, hacia lo que es las sociedades industriales, el capitalismo. Esa es la evolución, la verdadera evolución. Y por eso es que están en contra de las economías agropastoriles. Entonces, a estos tipos de la generación del 37, cuando ven las sociedades originarias, ¿no? A los mal llamados indios, a los gauchos, los van a ver como el atraso. Por ende, qué mejor que exterminarlos, ya que la filosofía darwinista, el darwinismo social, se establece en lo que es la supervivencia del más apto. Eso te lo contó más o menos Batista, lo que es el darwinismo social. Probablemente sí, pero era la mañana y yo me estaba muriendo, así que... Bien. Sí, no, encima la internet se le recolgaba. Estaba hablando de civilización de barbarie, se le colgaba y cuando volvía estaba ya hablando de cómo Roca se cansó de matar indios, sacar tierras y más o menos conquistar desde lo que es Mendoza hasta Río Negro, con su famosa conquista del desierto. Que básicamente, Exacto. que en palabras así en criollo, el gobierno de Roca vendría a ser el sueño húmedo de la generación del 37, ya que todos estos personajes, Echeverría, Mitre, Sarmiento, Alberdi, son todos oligarcas, es decir,
lo único que les interesa es el bienestar de ellos, no el resto del pueblo. Es un pequeño sector el cual se preocupa por ellos, actuando de cierta manera como parásito de la sociedad trabajadora. ¿No es así? ¿O le mandé fruta zarpada? No, estás muy bien orientado, la verdad que te doy lo que hay en todo lo que dijiste. Ahora yo te pregunto, ¿sabes lo que es el sistema mundial vos? ¿Qué? ¿Sabes lo que es el sistema mundial? No. La división del trabajo, porque está muy bien lo que me dijiste, y ahí le puedes echar esto que te estoy diciendo. En ese despegar de estas sociedades industriales del norte de Europa, se va a empezar a gestar lo que se conoce como la división internacional del trabajo. Ese concepto, anótalo, división internacional del trabajo. ¡Pará! ¡Lapicera! ¿División internacional de trabajo? Exacto, la división internacional del trabajo. Que básicamente va a dividir al mundo en dos polos contrapuestos. Aquellos países centrales, en este caso específicamente Inglaterra, en el caso de Argentina, que se va a consagrar como el taller del mundo, va a ser una potencia que va a fabricar, o sea, de lo que usamos acá en Argentina, desde la arandela más chica hasta la locomotora va a venir de Inglaterra. Y por otro lado, el polo de los países periféricos, lo que corresponde a la Argentina, es decir, a aquellos países que están destinados a la producción de bienes primarios, es decir, todo aquello que se pueda, entiéndase, alimentos, textiles, pero nada que sea industrialización. Entonces, ¿esto que marcan estos dos polos? Que va a haber un conjunto de países que siempre van a ser dependientes de las grandes metrópolis. Es decir, mando a hacer el trabajo que tengo que hacer yo a los países vecinos y después hago lo último y me quedo con toda la plata. Exacto. Y en este trazo es donde, digamos, mecha lo que hizo Roca, que es desposeer a los originarios de sus tierras, poder explotarlas, es decir, las va a dividir, ¿no?, entre grandes terratenientes, van a hacer la oligarquía argentina, va a exterminar a los originarios y va a fomentar lo que es la inmigración europea para que vengan a trabajar a la Argentina. Y ahí ya tenés un sistema totalmente consolidado. Se conoce ya como la República Oligárquica o la oligarquía argentina. Bien, entonces, básicamente, lo que vendría, lo importante del gobierno de Sarmiento para poder pasar luego a Roca, porque Batista nos pidió lo de la guerra civil argentina. Recordemos que viene Sarmiento, luego surge una guerra civil, la famosa guerra entre unitarios y federales, y después tenemos la generación del 80, también conocida como el reinado del terror de Julio Argentino Roca. Como el de Armando Barrera, pero con Roca. Y en vez de suplantar identidades, Roca mataba indios y se quedaba con sus tierras. Exacto. Igual Rosas no lo tocó, ¿no? O sea, lo mencionó. Lo mencionó en el material. Sí, lo mencionó en el material. Porque Sarmiento y Alberdi se veían ellos como los civilizados, los cultos, los que querían que Argentina sea una sociedad europea y que se maneje como tal. Mientras que veían a Urquiza y a Rosas como los malos de la historia, los bárbaros, los salvajes terratenientes que lo único que sabían hacer era matarse entre ellos, ser tiranos, la típica propaganda unitaria en contra del federal. Exacto, ¿Cómo? Se van a poner a Rosas en todos sus ámbitos que te imagines. Y cuando de hecho Sarmiento, Alberdi, ¿viste? A partir del 50 se empieza a trazar lo que se conoce como las bases del Estado Nacional, entre el 50 y el 80. Se va a exterminar a todos, digamos, los territorios del interior que se van a oponer a este modelo económico que te acabo de explicar recién, a las famosas montoneras federales, ¿viste? El Chacho Peñalosa, López Jordán, etcétera, que de hecho son territorios que se van a poner a transar con Gran Bretaña.